Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 13, Ciclo Ordinario Virtual 2019-2. Ok, veamos con la semana número 13 y es el tema del primer militarismo. Con esto vamos a abrir un nuevo capítulo que es el proceso de república o la creación de la República Peruana. Estamos en un paso posterior al proceso de independencia. Acabamos de ver en la clase anterior de Historia del Perú la corriente libertadora del sur, la corriente libertadora del norte y lo que San Martín y Bolívar hacen para crear una nueva forma de gobierno, que en este caso es la república. San Martín no la quería, San Martín quería una monarquía constitucional, no lo logró. Bolívar quiere una república, la instaura, y cuando él se va es cuando aparece el primer militarismo. Profesora, explíqueme, ¿qué es el primer militarismo? Es un periodo en donde hay una preponderancia del gobierno de caudillos militares. Profe, ¿qué es un caudillo? Un caudillo es un líder militar con ejército propio. Eso quiere decir, primero, hay que ponernos en el contexto, ¿no? Que no es que para este periodo en el Perú existan gobiernos con un ejército. El ejército no existe en el Perú. El ejército es de la corona española, y cuando la corona española decide retirarse parcialmente después de la capitulación de Ayacucho, entonces es cuando el Perú se queda desprotegido. No tenemos ejército, las tropas de Bolívar, la gran mayoría se han ido con él, las tropas de San Martín también se han ido con él, gran parte, y otras se han quedado al servicio del nuevo sistema de gobierno, pero no tenemos un ejército sólido, es decir, las personas con dinero, como Lamar, Orbegoso, Salaverry, Gamarra, tienen su propio portátil. Es como que ellos tienen su propio grupo de pandilleros, ¿no? Entonces, en el primer militarismo lo que tenemos es la pelea, el enfrentamiento entre grupos, entre caudillos con sus seguidores, con otro caudillo. Eso explica entonces por qué tenemos tantos golpes de Estado. No es que el ejército peruano salga o la gente se puede preguntar, o tú me puedes preguntar, profesora, pero si hay tantos golpes de Estado, ¿por qué el ejército no toma las armas? ¿Por qué no hay un golpe de Estado del ejército? Porque no existe en ese momento. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta también que dentro del contexto del primer militarismo hay consecuencias de la guerra de independencia. Lo primero, el desequilibrio económico. Y es que después de la guerra de independencia y después de la guerra contra Chile, vamos a encontrar que el Perú queda mal económicamente. Nunca fue una gran potencia solo, eso te lo tengo que decir claramente. Entonces, después de la guerra de independencia, el Perú queda mal económicamente, y hay dos cosas que se pueden hacer. Hacer como lo que hicimos nosotros, borrón y cuenta nueva, o tratar de reactivar la economía. Gran, craso error que siempre hemos cometido, ¿no? Tratar de hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, en el Perú las deudas se habían eliminado, los problemas internos no se habían terminado de consolidar, entonces el Perú ahora sería una nueva forma económica para organizarse en la República. Eso quería decir entonces que cada quien buscaría su propio bienestar, ¿no? Se había roto también el Tribunal del Consulado que funcionaba en el puerto del Callao, y ahora entonces el Perú estaba mal económicamente, necesitaba buscar préstamos en el extranjero, y los primeros que hacen los préstamos son los ingleses, que ahí comienza la deuda externa que luego vamos a pagar en el primer gobierno de Cáceres con el contrato Grace. Entonces, un problema de desequilibrio económico. Tampoco habían conexiones económicas dentro del Perú porque las vías de transporte, de conexión no se habían establecido. Recuerda que todavía no había llegado el tren, la comunicación en el Perú, dentro del Perú, era a mula, ¿no? A lomo de bestia, a caballo, a carreta. Entonces era muy difícil poder conectar una zona productora con una zona comercial. Estábamos mal económicamente, además también los puntos o ejes económicos estaban totalmente desarticulados. La inestabilidad política, lo acabo de decir, los golpes de Estado por la inexistencia de un ejército profesional y la falta de una clase dirigente. Eso es bien importante porque en el Perú siempre se ha visto un poco esta relación, ¿no? La clase dirigente, ¿quiénes eran los llamados, supuestamente llamados a gobernar? Bueno, eran los criollos, pero los criollos nunca tomaron esa posición en relación a que cuando San Martín y Bolívar llegan y proponen un proceso de independencia, un proceso de emancipación de la corona española, ellos nunca lo ven como una opción en relación a que si yo soy un criollo y la corona española me da ciertas joyerías, me da ciertas
me da ciertos permisos que los demás no tienen y además soy mejor que un indio, yo no quiero la independencia. Es más, el criollo aborrecía que le dijeran que iba a ser un ciudadano, porque una república implica la ciudadanía y la ciudadanía, como lo habíamos visto en la semana de la Ilustración, significa igualdad. Igualdad, o sea, ser igual al negro, ser igual al indígena. Eso no era lo que querían. Entonces ellos se apartaron del sistema de gobierno, prefirieron mantener sus establecimientos económicos y poder reflotarlos, y es por eso que van a aparecer los militares como supuestamente los salvadores del asunto y van a intentar gobernar, y es por eso que va a haber un montón de presidentes que son militares. Ahora, tienes el problema de que entre ellos quieren gobernar, ¿no? Está primero Lamarz, Gamarra, Orbegoso, Salaverry, ¿no? Entonces todo este intrincado después de la Guerra de Independencia lo conocemos como el primer militarismo, un periodo en donde los gobiernos de los caudillos van a formar un nuevo sistema apoyados en la República. El primer gobierno que vamos a ver es el gobierno de José de la Mar, y es interesante darnos cuenta que José de la Mar primero no es alguien que recién haya conocido el gobierno, no, es un viejo conocido. En este problema, porque cuando Bolívar se va, Bolívar no se va porque quiere del Perú, se va porque hay un problema muy fuerte entre los criollos de lo que actualmente es la Gran Colombia, bueno, de lo que en ese momento era la Gran Colombia y ahora es Colombia, Ecuador y Venezuela. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que los criollos de la actual Colombia eran los que mantenían la independencia del Perú, eran los que acuñaban las monedas y las traían al Perú, ¿no? Para lo que él consideraba el gran proyecto de la Federación de los Andes, que era unir todos los países y por lo tanto debería haber una sola moneda. El único problema es que la gente en Bogotá decía, bueno, ¿cuál es el problema acá? ¿Por qué vamos a mantener una independencia que no es la nuestra, que es la peruana? No vamos a hacer nada, y es por eso que ellos deciden sacar a Bolívar, porque Bolívar era el gran organizador de toda la Gran Colombia y el Perú, y era el gobernante, obviamente tú sabes que era un presidente vitalicio, bueno, un dictador. Entonces deciden destituirlo y Bolívar va para restablecer el orden en la Gran Colombia, y es por eso que en ese momento es que se aprovecha la creación del primer militarismo, porque Bolívar muere. Recuerda que él se va enfermo de tuberculosis, él se va prácticamente, algunos hablan no de tuberculosis, sino de tosferina, lo cual muchos historiadores ya han descartado, porque los síntomas que tenía Bolívar en el Perú eran de tuberculosis, además que estábamos pasando por una pandemia, ¿no? Cuando él se va, deja aquí en el gobierno del Perú a nadie, solamente deja un gobernante de su confianza, pero no en el Perú, sino lo deja en Bolivia. Tú sabes que él, antes de irse a la Gran Colombia, había fundado Bolivia, un país que era el Alto Perú, y que era el lugar donde estaban los españoles que no se habían querido ir. Para que la imagen de Bolívar no pasara como que él no había libertado el Perú, creó un nuevo país llamado Bolivia. En ese nuevo país llamado Bolivia es tu queridísimo y recordadísimo Santa Cruz. Santa Cruz se había quedado en Bolivia, Bolívar se vio de la Gran Colombia, y en el Perú estaba el chongo de quien gobierna. Es el momento en donde el Congreso decide tomar la batuta, ellos toman la palabra y designan a un nuevo presidente, que es José de la Mar, que en términos técnicos es nuestro primer presidente no legal, o sea, no por elecciones, ¿ok? José de la Mar ya tiene experiencia, porque él ha sido también en algún momento elegido por el Congreso anteriormente para ser el presidente de la Junta Gubernativa, ¿no? Que tenía a su cargo estas campañas con el objetivo de liberar al Perú de los españoles y sacarlos de la zona del Alto Perú, ¿no? No lo logró y se elimina la Junta Gubernativa. Este es el segundo gobierno, entre comillas, de José de la Mar, pero el primero legalmente dicho. En su primer gobierno, lo primero que hace es crear medidas proteccionistas. ¿Qué significa una medida proteccionista? Significa que él va a evitar que entren productos extranjeros, o sea, va a evitar las importaciones. ¿Por qué? Porque se quiere hacer crecer el mercado nacional para que nosotros podamos ser autosuficientes económicamente. Entonces vamos a evitar la intervención de los ingleses, de los españoles, todo en la franca idea de poder ser independientes económicamente, pero eso es muy difícil eso, porque ya habíamos pedido los préstamos de Inglaterra y todo eso, entonces eso es un problema. También el gobierno de José de la Mar tiene un problema
muy fuerte con los indígenas porque va a instalar nuevamente la contribución indígena y crear la Constitución Liberal del 28. Yo ya te he explicado que hablamos de una constitución o gobierno liberal cuando le da mayor peso al poder de el Congreso de la República, ¿no? Y no es para menos, porque a José de la Mar lo había puesto el Congreso de la República, entonces por lo tanto era lógico que le diera, digamos, una parte del poder, ¿no? Y luego está la guerra contra la Gran Colombia. El gran problema de la guerra contra la Gran Colombia es que uno no puede diferenciar, o hasta ahora no has diferenciado bien cuál es la causa y cuál es el pretexto, ¿no? Vamos a poner acá guerra contra la Gran Colombia. El pretexto es la intervención a Bolivia. Y bueno, es que Agustín Gamarra, que era prefecto del Cusco y que también había querido ser, bueno, y también de Tacna, ¿no? Que también había querido ser presidente del Perú y no lo había logrado, había intentado invadir Bolivia y lo logró, ¿no? Invadió Bolivia a través de los derechos, ya sabes que son dos derechos, uti possidetis y libre determinación de los pueblos. El derecho de uti possidetis posee lo que has poseído y él determinaba que no era Bolivia a la que estaba ingresando, era finalmente el Perú, porque recuerda que Bolivia, antes de ser Bolivia, había sido Alto Perú. Antes de ser Alto Perú, había sido Audiencia de Charcas. Y antes de ser Audiencia de Charcas, había sido Tahuantinsuyo. Por lo tanto, no estaba invadiendo nada, sino que finalmente estaba solamente entrando al territorio peruano. Entonces, en este caso, Gamarra interviene en Bolivia y es Santa Cruz el que pide ayuda a los criollos de la Gran Colombia. Ahora, la Gran Colombia accede a la ayuda para sacar al ejército, entre comillas, peruano de Bolivia y hace un llamado al gobierno peruano y le dice que por favor se retire, que lo que está haciendo no está bien, pero en realidad el problema no es la intervención a Bolivia, es qué hay detrás de eso. La verdadera causa de esta guerra es la posesión de Tumbes, Jaén y Maynas, que son territorios al norte que la Gran Colombia quería, porque eran territorios con grandes reservas de recursos naturales, entre ellas oro y petróleo. Así que es por eso que se intentaba tener estos territorios, los cuales originaron la guerra, o la primera guerra de la República, que es la guerra contra la Gran Colombia, en donde finalmente la Mar accede a la guerra, avanza con su ejército personal, obviamente, avanza con su ejército hasta Guayaquil, toma Guayaquil, que era un éxito en realidad porque es la primera y única vez que habíamos empezado ganando una guerra. La Mar entra a Guayaquil, toma el centro del poder de la Gran Colombia, que significaría haber tomado Colombia, Ecuador y Venezuela juntos, y de refilón también Bolivia, porque por eso también estaban peleando. El Perú era ahora prácticamente dueño de gran territorio de América del Sur. El único problema es que Gamarra se sublevó aquí en el Perú, ¿no? Se levantó en el gobierno, en contra del gobierno de la Mar en Lima y en Piura. Eso hizo que la Mar tuviera que dejar la victoria de la Gran Colombia y venir a sofocar el levantamiento de Gamarra, lo cual terminó en un golpe de Estado y crea el primer gobierno de Agustín Gamarra. En este primer gobierno de Agustín Gamarra, aunque tú no lo creas, ¿no? Lo primero que hace Gamarra es ¿qué cosa? Es firmar un tratado que termine la guerra contra la Gran Colombia y es la firma del tratado Larrea-Hual, con el cual se pone fin a los problemas con la Gran Colombia, no entregándosele Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Hay otros terrenos que se le ceden. Y luego también hay que darnos cuenta que el gobierno de Agustín Gamarra tiene una fuerte oposición liberal, ¿no? Esta oposición liberal está dirigida por alguien que desde el Congreso no está de acuerdo con la intervención de Gamarra, no porque sea Agustín Gamarra, sino por lo que representa, porque Agustín Gamarra ya nos ha metido en problemas y recuerda que una guerra a los que no les conviene es a los comerciantes. ¿Y por qué no a los comerciantes? Porque cuando hay una guerra, lo primero que se ocupan son los puertos, y por los puertos entra y sale el comercio. Claro que estamos en un gobierno de tipo proteccionista, pero eso no implica que no haya exportación. Bueno, hay menos que antes, pero existe. Entonces, estos ex criollos, ex tribunal del consulado, que son liberales porque apuestan por un gobierno libre, sin restricciones del gobernante, con libre comercio, se ven afectados por la intervención de Gamarra y es por eso que dentro del
del Congreso, cuando se reunían, la mayor parte de ellos eran comerciantes, se reunían, hablaban entre ellos y despotricaban de Gamarra, sí, que Gamarra por aquí, que este desgraciado por allá, que es un maldito, y había alguien que decía, pero deben decírselo en su cara, deben decirle a Gamarra que lo odien y que lo que está haciendo está mal, pero no se lo dicen, yo se lo voy a decir en su cara. Ese momento es cuando Gamarra entra al Congreso de la República y es el momento donde él le dice que ya no aguanta más su gobierno. Este personaje se le enfrenta a Gamarra y le dice, yo te voy a decir algo que la gente no te dice, yo me siento en la posibilidad de acusarte porque yo debo acusar, yo acuso que tu gobierno, Agustín Gamarra, es un gobierno de facto, es un gobierno dictatorial, que en una república no se acepta, porque la única forma de gobernar en una república es a través del voto. Ese personaje que va a denunciar directamente y va a ser el principal opositor político de Gamarra es Francisco González de Paula y Vigil. Yo debo acusar, yo acuso, ¿verdad? Entonces está por un lado el problema con los liberales, por otro lado el gobierno conservador de Gamarra, ultra conservador. Profesora, ¿cómo puedo reconocer un gobierno conservador así al principio? Porque los gobiernos conservadores siempre entran a dominar la situación, a dominar las sociedades a partir de un golpe de Estado. Los liberales siempre van a entrar por votación, en cambio los conservadores siempre van a entrar por golpe de Estado porque el poder está en la figura del gobernante. Muy bien, Agustín Gamarra entonces con todos estos problemas que está teniendo con los liberales decide llamar a elecciones. Y en esas elecciones Gamarra no está pensando en perder el poder, eso no tiene ni pies ni cabeza. Lo que quiere Gamarra es que alguien gobierne por él. Y ese es su mejor amigo PPB, Pedro Pablo Bermúdez, representante del Partido Conservador. Y por el lado de los liberales está Luis de Orbegoso, ¿no? De 1833 a 1835, solamente 2 años su gobierno. En este momento Orbegoso se lanza a las elecciones y sale elegido, lo cual no estaba en los planes de Gamarra. Gamarra pensaba amañar las elecciones, que gane su amigo y obviamente él seguir gobernando. Entonces, como aparece este problema, Gamarra saca todo su arsenal, su ejército, se va en contra de Orbegoso. Es la primera guerra civil que vas a encontrar en la República. Orbegoso y Gamarra están peleando hasta que Gamarra decide por una táctica política, hacer las paces con Orbegoso y ponerle fuego, ponerle una tregua a este conflicto que lo va a llamar el abrazo de Maquinguayo, que es básicamente el reconocimiento del poder de las tropas de Gamarra frente al gobierno liberal de Orbegoso. Entonces estamos en un periodo de gran problema político, sobre todo entre estos dos líderes o caudillos de los que ya hemos venido hablando y conceptualizando. Va a continuar el gobierno de Orbegoso, pero eso sí hay que tener en cuenta que Orbegoso no se va a amilanar, no va a bajar la cabeza. Orbegoso lo que va a intentar es eliminar todo el apoyo que tenga Gamarra, todo el apoyo. Es por eso que va a haber entre comillas, una cacería de brujas en el Congreso de la República y se va a sacar de sus puestos de trabajo a todos aquellos políticos que estén a favor de Gamarra para evitar una sublevación. Esto hace entonces que Gamarra busque otros mecanismos para llegar al poder y hay una relación directa con Salaverry. Salaverry entonces va a hacer una alianza política con Gamarra y finalmente se va a autoproclamar presidente del Perú, sacando así del juego a Orbegoso, quien finalmente pide ayuda. ¿A quién? Como que ¿a quién? Al peor enemigo de Gamarra, y el peor enemigo de Gamarra es Santa Cruz. Acuérdate que cuando Santa Cruz era presidente de Bolivia, pues Gamarra invadió. Así que Orbegoso va a intentar una alianza también con Santa Cruz para derrumbar el gobierno de Gamarra, y a eso tú le llamas Confederación Perú-Boliviana. Vamos entonces ahora con la Confederación Perú-Boliviana. Bien, uno de los pasajes más, no digamos difícil, pero sí un poco complicados para los alumnos, es el de la Confederación Perú-Boliviana. Vamos a entrar en contexto que durante el gobierno de Salaverry se van a hacer nuevas alianzas. Una de ellas es la de Santa Cruz con la de Orbegoso, y esta Confederación Perú-Boliviana tiene varias causas. Lo primero, lo más importante, es eliminar
la posibilidad de gobierno de Agustín Gamarra. ¿Por qué, profesora? Porque si bien es cierto, Agustín Gamarra ha intentado por todos los medios gobernar el Perú, si el Perú políticamente no existiera, no podría hacerlo, no podría gobernar entonces. Entonces tenemos en esta idea en que el Perú se va a dividir en tres: Estado norperuano, Estado surperuano y Bolivia, lo cual rompería con la idea de un país unificado y por lo tanto rompería la idea también en que Gamarra pudiera gobernar. ¿Perfecto? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la Confederación? Pues su objetivo era unir a los países liberados por Bolívar, que esto incluía a la Gran Colombia, ¿no? Pero en este caso vamos a ir poco a poco uniendo los países, ¿no? Uniendo. Este era el primer paso y la idea era llegar hasta la Federación de los Andes, que incluía, es más, Panamá. Entonces la idea era unir a estos países que habían sido liberados por Bolívar y concertar un gobierno de características en donde el protector de este nuevo espacio sea el mismo Santa Cruz. Muy bien, de esa manera se le sacaba de la jugada definitivamente a Gamarra, ¿ok? Ahora, ¿quiénes estaban a favor y en contra de la Confederación? A favor de la Confederación estaban sus creadores, eso quiere decir que está Santa Cruz y su amigo Orbegoso. Y por el otro lado tienes los que están en contra de la Confederación: Gamarra, su amigo Salaverry y por supuesto dos países que no les hacen mucha gracia a la Confederación. Uno es Chile y el otro, en menor medida, Argentina. Y me preguntarás por qué. Bueno, si vemos bien este mapita, nos vamos a dar cuenta, bueno, si fuera un poquito más largo sería ideal, pero es lo que tenemos, que Chile, antes de llegar al Perú, es el primer punto de comercio en el Pacífico Sur. Eso quiere decir que acá está el puerto de Valparaíso, antes de la Confederación estaba el puerto del Callao, que lo vemos por acá, y luego tienes hasta la altura de México el puerto de Veracruz. Habían solo 3 puertos que durante el virreinato se utilizaban para la entrada y la salida de los productos, pero ahora con la Confederación Perú-Boliviana se abriría algo nuevo que se conocía como la Ley de Puertos Libres. La Ley de Puertos Libres me crearía más puertos que serían competencia directa de Chile y Valparaíso, ¿no? Es por eso que Chile no quería la Confederación, porque eso rompería la hegemonía económica de Chile en el Pacífico Sur. O sea, aparecería competencia, la cual ellos no aceptaban de ninguna manera. Y por otro lado, en cierta manera, Argentina también le afectaba de la misma forma. Es por eso que ellos quieren evitar la Confederación y para eso crean campañas restauradoras al mando de Manuel Bulnes y Blanco Encalada, quienes finalmente logran vencer a la Confederación, eliminar políticamente el poder de Salaverry, el poder de Orbegoso, el poder de Santa Cruz, porque terminan sus días políticos en esta Confederación Perú-Boliviana y el único que queda por arte de magia es Gamarra. Gamarra queda solo y es por eso que el siguiente gobierno que vamos a ver es el segundo gobierno de Agustín Gamarra. En el segundo gobierno de Agustín Gamarra es un gobierno muy corto porque realmente lo que él hace es algo que es no recurrente en sus gobiernos y es tratar nuevamente de invadir Bolivia. El segundo gobierno de Agustín Gamarra invade Bolivia, pero esta vez ya no es el presidente de Bolivia Santa Cruz, ahora lo es Vallivian, y Vallivian lo mata a Gamarra en la batalla de Ingavi. Muere en Ingavi y tú me dirás, profesora, lo mejor que nos ha podido pasar, porque ya estábamos hartos de guerras civiles, estábamos hartos de golpes de Estado, estábamos hartos de intervenciones, y tal vez puedas tener razón, ¿no? En ese momento se elimina la figura problemática de Gamarra, pero también crece otra muy fuerte y muy importante para esta época, que es la del vacío político. Si Gamarra no va a gobernar, ¿ahora quién lo va a hacer? Y es por eso que comienza algo que tú conoces como la anarquía militar del año 41 al año 45, en donde hay innumerables golpes de Estado uno tras otro, en lo que se conoce como un periodo de inestabilidad política y de gobierno,
Para que te hagas una idea, tienes entre 8 y 9 gobiernos en menos de 2 años. Entonces es un montón. Finalmente se termina este periodo con algo que tú conoces muy bien, que se llama la era de la prosperidad falaz. En la prosperidad falaz, el Perú se reorganiza, se recompone en relación a que esta recomposición trae un nuevo gobernante y una nueva forma de crear no solamente una sociedad estable, sino también una economía estable. A eso le conocemos como la prosperidad falaz, pero dentro de la prosperidad falaz hay un periodo más pequeño, que es el periodo del presidente Castilla, que es el elegido después de la anarquía del año 41. Así que con Castilla nos vamos en el siguiente cuadro.